El tema del que vamos a hablar hoy es control postural y bases del aprendizaje motor. Realmente podríamos considerarlo como dos temas completamente diferenciados, ¿no? Porque cada uno es tan extenso que nos podría dar para más de una clase. Pero la idea de unirlos o de juntarlos fue en relación a cómo están, de igual manera como están íntimamente o muy diferenciados, pero también están muy íntimamente relacionados, ¿ok? Uno con otro. Entonces, eso nos ayuda a entender mejor cómo se da el aprendizaje motor y cómo el control postural se puede ver afectado también por este mismo aprendizaje, ¿no? Sobre todo en procesos patológicos o enfermedades neurológicas como las que ya hemos estado viendo en este lapso. Realmente, la idea de este tema es complementar en parte el tema anterior, que ya habíamos visto que era control y aprendizaje motor, y pues ampliarlo un poquito más en algunos aspectos. Si bien la finalidad no es que lo dominen al 100, pero sino que tengan una idea muchísimo más amplia y puedan entender las bases sobre lo que estamos trabajando, porque hemos estado viendo a lo largo de estas varias ponencias en las que también he podido estar presente, me he dado cuenta que hemos estado viendo diferentes patologías, diferentes tratamientos que tienen una evidencia sustentada, ¿no? Pero creo que una parte que nos faltaría entender de todo eso es cómo funciona este aprendizaje, ¿no? Y cómo es que afecta de manera permanente, ¿no? En una persona posterior a una lesión o posterior a una patología. ¿Ok? Eso nos lleva a partir primero del control postural. Realmente, para definir el control postural no hay una definición concreta que pudiéramos establecer, aunque sí hay diferentes conceptos que nos pueden ayudar a complementarlo, ¿ok? Que ahorita los vamos a ir viendo poco a poco. Y de igual manera no hay un consenso específico sobre sus mecanismos, o sea, sobre cuáles mecanismos afectan o controlan propiamente la postura o que tienen incidencia en el control postural. Tenemos diferentes estructuras como son los ganglios basales, el cerebelo, la corteza motora, la corteza prefrontal, etcétera, etcétera, ¿no? Pero realmente no hay un consenso en cuáles son los mecanismos o las aferencias específicas que tienen relación entre este control neural y el control musculoesquelético, ¿ok? Pero vamos a tratar de ampliarlo un poquito más o de al menos hacernos una idea más elaborada de esto. Una manera fácil de entender el control postural es aquella en la que ligamos al individuo y su entorno y a una tarea realizada. ¿Y a qué voy con esto? Bueno, la interacción entre el individuo y su entorno da como lugar un control postural que está íntimamente relacionado en todo tiempo. ¿A qué voy con esto? Como individuos somos individuos que constantemente nos estamos moviendo, en los cuales siempre hay movimiento. Podemos verlo como movimientos amplios o movimientos generales, como son o movimientos gruesos, mejor dicho, como es el caminar, como es el subir escaleras y demás, ¿no? De igual manera como tenemos movimientos finos donde podemos hacer actividades instrumentales o actividades de la vida diaria. Pero de igual manera nuestro cuerpo constantemente está en movimiento, si somos un poquito o si profundizamos un poquito más, ¿no? ¿Por qué? Porque nuestros pulmones, aun cuando no pudiéramos movernos físicamente, nuestros pulmones tienen un constante movimiento, ¿no? En su respiración, o el corazón constantemente se está contrayendo. Pero, bueno, a lo que nos vamos a enfocar, obviamente, es al movimiento musculoesquelético. Pero esta idea nos permite entender que como individuos vivimos en un entorno en el cual siempre estamos cumpliendo objetivos, ¿ok? No nos movemos por movernos, sino que todos los movimientos que llevamos a cabo cumplen un objetivo, sirven a una cosa específica. Si tomamos agua, nuestro movimiento está enfocado a esa tarea de tomar agua. O si vamos al baño, o incluso si vamos o practicamos un deporte, ¿cómo decirlo? Una práctica cultural como algún
bailar o demás, ¿no? Siempre constantemente dentro de nuestra vida estamos moviéndonos para muchas actividades, ¿ok? Entonces, nuestro movimiento no es deliberado en ese aspecto, sino que siempre cumple una función específica, siempre cumple una tarea. Por eso es que el individuo y el entorno están tan relacionados, porque el individuo está sujeto a diferentes fuerzas, tanto internas como externas. O sea, podemos verlo desde un punto de vista biomecánico, donde hay una gravedad, donde el aire que sentimos, donde la posición de nuestros pies en el piso, que también es producto de la misma gravedad, y fuerzas internas a las que constantemente también estamos expuestos, ¿no? Que son propiamente desarrolladas por un sistema musculoesquelético. Y esto nos lleva también a que la tarea específica o la tarea realizada debe de estudiarse en relación al individuo entorno, para entender el control postural. ¿Por qué? Porque para todas las tareas que realizamos necesitamos un control postural, ¿no? Y dependiendo de la tarea que realicemos, el control postural va a ir cambiando dependiendo de las exigencias de la tarea a realizar. No es lo mismo que yo esté de pie para poder lavar los trastes, o sea, que pueda tener un control postural para realizar una acción de lavar trastes, a un jugador de fútbol que necesita un control postural que constantemente está en cambio para las exigencias del partido mismo, ¿no? Porque van a suceder situaciones no controladas, por así decirlo, o sea, que no las puede prever tan fácilmente. Entonces, por eso es que para entender el control postural tenemos que partir de estas dos variables, ¿ok? ¿Cómo podemos controlar nuestro cuerpo en el espacio? El control de nuestro cuerpo en el espacio está dado por un sistema neural que vamos a revisar ahorita, que tiene que ver con lo visual, propioceptivo y vestibular, así como también un adecuado control musculoesquelético, ¿ok? Y que constantemente los dos están relacionados. Ese es el punto que les digo, necesita una correcta relación entre sistema nervioso y sistema musculoesquelético, pero falta un eslabón en esta cadena, o en este rompecabezas falta una pieza que es importante y que ahorita vamos a ver, y que va a ser una clave también importante para los procesos de rehabilitación misma. Podemos también utilizar algunos conceptos que nos ayudan a ampliar la idea de control postural, ¿no? Yo creo que la manera más fácil de ver el control postural es entender el control de nuestra postura, ya sea de manera estática o de manera dinámica, ¿no? Sería el concepto más sencillo de entender lo que es el control postural. Así es que esto nos lleva a entender que para el control postural necesitamos una estabilidad y necesitamos una orientación, ¿no? La estabilidad está dada por la alineación que tenemos en el entorno. Como seres humanos siempre tendemos, o en condiciones normales, tendemos a la verticalidad o a la alineación, ¿ok? Perpendicular al plano horizontal o al piso. Siempre, constantemente, nuestra postura tiende a la alineación o a la estabilidad, ¿ok? Y va a estar determinada por el entorno porque parte de estos sistemas que ya mencioné, que ahorita vamos a ver más a detalle, tienen que ver con que el cuerpo humano siempre tiende desde la cabeza, o partiendo de la cabeza, a la alineación. Y después tenemos el punto de la orientación, ¿ok? Donde esta tiene que ver con la relación estructural y el entorno, donde la relación que hay entre nuestras mismas estructuras también va a influir, y la misma relación de nuestras estructuras con el entorno. ¿A qué voy con esto? Identificar la relación que hay entre mi cuello y mi tronco, o entre mi tronco y mis extremidades, y de igual manera entender la relación estructural de mi cuerpo con el entorno mismo, ¿ok? Y cómo interactúa con él. Entonces, partimos de estos dos puntos de estabilidad y orientación para entender la complejidad que puede conllevar el control postural, ¿ok? Que necesitamos una alineación y que necesitamos una relación misma con el cuerpo mismo y con el entorno en el que estamos constantemente conviviendo. Por eso les decía que el sistema o el control postural va a estar delimitado por una orientación corporal, y esa orientación corporal va a ser gracias a la correcta sincronización de los diferentes sistemas, donde tenemos al sistema vestibular, tenemos a la propiocepción,
que nos permite entender nuestro contexto, nuestro cuerpo en el espacio y la información visual. Pero hay que entender que estos sistemas, aunque están trabajando siempre o en todo tiempo, las aferencias que vamos a recibir de cada uno van a ser diferentes y van a ir cambiando dependiendo la posición o la situación en la que nos encontremos, ¿ok? Ahorita voy a tratar de explicarlos un poquito más a detalle cómo es que estas aferencias pueden influir en la postura misma, sobre todo en situaciones dinámicas. ¿Ok? Este es un punto importante. El centro de masas es la alineación, o podríamos decir que es la delineación hacia el piso del centro de gravedad. Esto quiere decir que el centro de masas pudiéramos considerarlo cuando el centro de gravedad está bien colocado, ¿ok? Y está de esta manera, este esquema trata de ejemplificar cómo el centro de masas o el centro de gravedad mismo está sustentado en una base de apoyo o en una base de sustentación, ¿ok? O sea, para una estabilidad postural necesitamos una base de sustentación o una base de apoyo y un centro de gravedad bien alineado con el piso, ¿ok? Bien. Estos 3 puntos de aquí, controlar el cuerpo en el espacio, las tareas y la orientación y la estabilidad, son conceptos que, para reafirmar las ideas que estoy tratando de explicar ahora, nos permiten identificar cómo estas 3 están en constante relación, ¿no? Necesitamos un control en el espacio para cumplir una tarea específica y a su vez necesitamos una orientación en estabilidad para poder controlar el cuerpo en el espacio y después ese control nos pueda conllevar una tarea específica, ¿ok? Entonces, constantemente estos 3 conceptos están íntimamente relacionados y están en constante interacción en todo tiempo y en todo momento, ¿ok? Solo en situaciones en las que, como de reposo, en las que estemos dormidos o completamente en reposo, en situaciones en las que no tengamos que cumplir una actividad específica, pues obviamente no van a estar en tanto trabajo o en tanta actividad. Pero como somos seres en los que constantemente estamos en movimiento, pues estos siempre van a estar relacionados. Las tareas demandan ajustes constantes del control postural. Yo les decía al inicio que dependiendo la tarea, va a ser la complejidad o van a ser los ajustes del control postural. No es lo mismo que yo esté en una posición estática, o sea, de pie o sentado, haciendo una actividad con las manos, a que requiera una actividad en la que todo mi cuerpo tenga que estar moviéndose constantemente y donde el equilibrio constantemente esté flaqueando, o más bien, donde el equilibrio constantemente esté trabajando para mantenerme en una alineación adecuada, ¿ok? Y que mi cuerpo esté bien orientado. Este punto nos ayuda a entender que en un paciente neurológico las situaciones no van a ser generales o las situaciones no siempre van a ser en una misma posición, sino que este paciente va a estar en constantes, va a tener que realizar constantes ajustes de su control postural para las demandas de las tareas que tenga que realizar en su vida, llámese actividades de la vida diaria o demás, ¿no? Porque a veces enfocamos el tratamiento o la rehabilitación motora en posiciones estáticas, ya sea en bipedestación o en sedestación, pero donde no involucramos tareas que requieran una alternante en la estabilidad, ¿no? Donde la estabilidad se vea flaqueada, ¿ok? Por eso es que tenemos que tener en cuenta actividades que nos demanden ajustes constantes de este control postural, ¿ok? Que puedan ser prácticamente un reto para el paciente. Porque, como les digo, siempre trabajamos en bipedestación o sedestación, si acaso un equilibrio estático y a veces el equilibrio dinámico para que nos lleve a la marcha, pero pues sí es parte de lo mismo, pero también va a haber situaciones que el paciente no va a poder controlar, ¿no? Solamente si va en el transporte público y el transporte público sufre un choque o un enfrenón, pues son cosas que no podemos prever y no podemos controlar tan fácilmente y a las que tenemos que estar preparados para reaccionar. ¿Sí?
Hace rato les decía de la relación entre el sistema musculoesquelético y el sistema nervioso. Y les decía que faltaba un eslabón o un pedazo en este rompecabezas, que es el control cognitivo, ¿ok? Siempre hemos hablado del sistema nervioso y sistema musculoesquelético trabajando de manera conjunta para mantener una postura específica. Pero nos olvidamos de que hay procesos cognitivos, como ya los vimos en la ponencia anterior, que son importantes para la ejecución de un control postural adecuado y de una acción específica, ¿ok? Por eso es que procesos como la atención, la memoria, la emoción y la motivación pueden ser influyentes en el movimiento o en el control postural mismo, sobre todo los procesos atencionales, los que tienen que ver con la focalización de tus sentidos a una acción específica o a una tarea específica, ¿ok? Porque también tenemos que entender que no solamente nos movemos por movernos, sino que también hay una planificación de movimiento, ¿no? Y que hay una interacción de procesos atencionales cuando hacemos una tarea. Hay actividades que hacemos que tenemos que estar completamente atentos para realizarlas, que no solamente conllevan una interacción entre el sistema musculoesquelético y el sistema nervioso, ¿no? Que tenemos que estar atentos. El mismo ejemplo del futbolista. El futbolista tiene que estar atento a todas las situaciones que se puedan presentar que no son previsibles, ¿no? Simplemente el movimiento del balón puede ser tan variable que tiene que estar atento a la situación que se está viviendo. De igual manera, para un paciente, no sé, con secuelas de EBC o llámese un paciente con Parkinson, es más fácil de entenderlo así. Un paciente con Parkinson, aparte de un control postural que esté bien definido por un sistema nervioso y un sistema musculoesquelético, necesita un control cognitivo para tener una atención a las tareas que está realizando, ¿no? Pero ahorita estoy tratando de explicar esto desde un punto de vista normal o no patológico o sano, para después ya entender un poquito más cómo funciona lo patológico o cómo es que estas estructuras, al estar alteradas en cualquiera de sus puntos, puede conllevarnos a una alteración del control postural. ¿Ok? Bueno, tenemos que para el control en bipedestación, sobre todo, que es el más estudiado hasta el día de hoy, tenemos sistemas de regulación de la postura y el equilibrio, ¿ok? Que en este caso están en los centros motores troncoencefálicos. Tenemos de los núcleos vestibulares, de la formación reticular, de los grupos monoaminérgicos del tronco, del núcleo rojo y colículo superior. Y que cada uno, de manera interactuada, uno con otro, están constantemente trabajando para mantener la postura. ¿Por qué están constantemente trabajando en una postura estática? Supongamos que solamente estamos de pie. Siempre se ha pensado en una postura estática cuando una persona está, vamos a poner el ejemplo de una persona en bipedestación. Está completamente de pie, en una postura estática, se supone que no hay movimiento, pero eso es hasta cierto punto engañoso, porque hay estudios electromiográficos donde se ha descrito que hay un ligero balanceo del cuerpo sobre los tobillos, como si fuera un péndulo invertido. ¿Se acuerdan de o alguna vez han visto esos relojes de péndulo que se está constantemente moviendo? Bueno, imagínense esto, pero al revés. El cuerpo en constante balance sobre los tobillos. Y donde hay donde se ha mostrado que hay una frecuencia de menos 1 Hz, o sea, es muy poquita la frecuencia casi, o más bien es imperceptible a simple vista, pero que el cuerpo constantemente se está balanceando para mantener una regulación postural. ¿Y esto por qué? También tiene que ver con la contracción de nuestros músculos antigravitatorios y que estos constantemente se están contrayendo y de manera concéntrica y excéntrica para también evitar la fatiga hasta cierto punto, ¿ok? Y porque de igual manera estamos sometidos a diferentes fuerzas, como la gravedad, la fuerza que se encuentra alrededor incluso del aire que pudiera estar a nuestro alrededor y demás, ¿ok? Por eso es que estos centros mantienen el equilibrio o nos ayudan a mantener el equilibrio basado en diferentes estructuras. Por ejemplo, la formación reticular tiene que ver con la regulación del tono,
con la movimiento automático de locomoción y de la postura, o, por ejemplo, el núcleo rojo que participa en la regulación motora, el colículo superior que tiene que ver con la orientación de la cabeza y de la mirada hacia ciertos objetos o hacia el contexto en el que estamos, ¿ok? O sea, podríamos adentrar todavía más en esto, pero no nos daría tiempo de terminar de ver lo demás. Así es que la idea de esto solamente es entender que hay diferentes estructuras, en este caso, que nos ayudan a mantener un control postural adecuado en una posición estática, ¿ok? De hecho, si quieren el cuadro después lo pueden, que les pase la imagen, lo pueden repasar a más detalle. Bien, entonces hablamos de los centros nerviosos responsables de la postura y el equilibrio, ¿ok? Que son justo estos. Es que esta diapositiva iba antes que esta, ¿ok? Entonces, estos centros son responsables de esta postura y el equilibrio en el espacio, ¿ok? En unas posturas estáticas que son las más estudiadas. Obviamente también tenemos que incluir estructuras como los ganglios basales y como el cerebelo, que tienen mucho que ver también en la regulación, ya sea de la coordinación o incluso del tono muscular. Pero a los ganglios basales los vamos a dejar hasta el final porque hay algo importante con esos ganglios basales que vamos a revisar. Muy bien. ¿Tienen alguna duda hasta aquí? No, No. muchas gracias. ¿No? ¿Todo bien? Bueno. Ok, entonces, partimos que estos centros de los que acabamos de mencionar pueden trabajar, de estos centros troncoencefálicos pueden trabajar de manera autónoma, o sea, de manera automática, mediante las eferencias sensoriales. O sea, todas las eferencias sensoriales, vestibular, visual, propioceptiva, sirven como información para anticipar los movimientos que se tienen que hacer, los mecanismos que se tienen que hacer para mantener la postura. Y estos no los controlamos realmente. ¿Ok? O sea, no los pensamos. Nuestra postura se mantiene alineada de manera automática o con una adecuada orientación de manera automática en situaciones de salud, ¿ok? O en situaciones normales. Pero también se puede estudiar de manera voluntaria por medio de la corteza motora, porque la corteza motora entonces ya influye en estos centros, creando una especie de estación donde convergen diferentes eferencias y que estas a su vez permiten crear un esquema de nuestro contexto, de nuestra postura, de nuestra relación, de la alineación y de la orientación para poder ejecutar un movimiento específico o de planear un movimiento. Incluso aquí podríamos mencionar que esta corteza motora también interviene en estos centros en procesos patológicos, porque hay ciertas patologías neurológicas donde esta parte autónoma o esta parte automática o involuntaria se pierde. ¿Ok? Ahorita voy a adentrar un poquito más en ello, pero una forma en la que a mí se me ha hecho más fácil entenderlo es, creo que se los expliqué la vez pasada, se imaginen a una persona que perdió el piloto automático de su vida. Nosotros tenemos un piloto automático que nos permite movernos en el espacio donde no pensamos nuestro equilibrio, o sea, no pensamos en tener equilibrio, el equilibrio se da de manera involuntaria, donde no pensamos cuánta fuerza tenemos que ejercer para agarrar un vaso y tomarlo, no pensamos cuánta flexión de dedos o cuánta extensión de dedos tengo que hacer para coger ese objeto, ¿no? Donde ciertos mecanismos motores no los pensamos, son completamente inconscientes, ¿no? Es como un piloto automático. Ahora, imaginen que en un proceso patológico, como en el Parkinson, en una parálisis supranuclear progresiva o en una secuela de BC tal vez, entre otras, se pierde parte de ese piloto automático, donde entonces ya no hay una regulación interna de estos troncos encefálicos, de estos núcleos, y que ahora tiene que participar la corteza motora para planificar cada movimiento que vayamos a ejecutar. Y no solo eso, sino también controlar la postura misma del espacio y aparte, júntenle o anéxenle el hecho de estar concentrado en
cumplir una tarea específica, ¿no? O en el movimiento que tiene que realizar para una tarea específica. Entonces, es como si nos quitaran o si les quitaran ese piloto automático inherente que tenemos. Muy bien. El control postural en bipedestación está dado por diferentes mecanismos. Mecanismos de estabilidad anterior y posterior, medio lateral y multidireccional, que se basan en diferentes estrategias. Por ejemplo, cuando tenemos una desestabilización anteroposterior, o sea, donde sentimos que nos podemos caer hacia enfrente o hacia atrás, o donde nuestro cuerpo se desplaza hacia enfrente o hacia atrás, fuera de esos límites, tenemos estrategias que van desde el tobillo, de la cadera, o la estrategia del paso, que nos permiten recuperar ese equilibrio. Por ejemplo, si yo estoy de pie y de repente siento que me empiezo a ir hacia adelante, hay una contracción de los músculos del tobillo, ¿no? Que permiten funcionan como una sinergia para mantener la estabilidad del tobillo y evitar que mi cuerpo se caiga o pase por encima de esos límites de la estabilidad, ¿no? Normalmente cuando sientes que te vas a caer hacia enfrente, lo que haces es compensar con movimientos de tobillo, ¿no? Es el primer movimiento o la primera estrategia que electromiográficamente se activa. Después tenemos movimientos de cadera. Cuando ya el movimiento es tanto, lo que haces es empujar ya sea la cadera para atrás o la cadera hacia adelante, hacia anterior, para compensar con movimientos de cadera y tronco y evitar que te caigas. Y ya cuando de plano esos límites de la estabilidad son completamente sobrepasados, lo que haces es dar un paso, ¿no? Y ese paso lo que te hace es abrir tu base de sustentación y evitar que tu cuerpo pierda la estabilidad en sentido anteroposterior. Estas estrategias han sido muy estudiadas, incluso de manera electromiográfica. Entonces, tienen una implicación importante, aunque pudiéramos decirlo, bueno, esto está dado desde estudiar los reflejos básicos que se dan en el desarrollo del niño, pero realmente estas estrategias se dan a lo largo de la vida, ¿ok? Y nos ayudan a mantener una estabilidad. Tenemos después, cuando tenemos desequilibrios laterales, aquí el tobillo no participa tanto, sino más bien es la cadera y el tronco los que tienen mayor influencia en cuanto a activación para mantener una correcta postura, ¿ok? Ya sea que se pierdan los límites de la estabilidad. Normalmente cuando sientes que te vas hacia el lado, alguna vez inténtenlo, lo primero o lo más notorio en activarse es la cadera y el tronco, ¿no? Músculos como el glúteo medio, sobre todo, que tienen una importancia en la estabilidad lateral. Y bueno, la estabilidad multidireccional, o sea, que perdamos el equilibrio o la estabilidad en diferentes direcciones, está dada por la sinergia de estas estrategias que ya mencionamos y de los músculos posturales que se anticipan y se activan en diferentes situaciones dependiendo la desestabilización que tengamos, ¿ok? Y que se están constantemente modificando. No podríamos decir qué músculos específicamente se activan porque va a depender de la desestabilización que tengamos y la dirección hacia la que sea esa pérdida de la estabilidad. Muy bien. Hay ciertos mecanismos sensoriales que intervienen en el control de la postura, que son los que ya mencionamos hace rato. El sistema visual, el sistema propioceptivo y el sistema vestibular, y que influyen de alguna manera en el movimiento mismo o en la postura o en el control de la postura. Y vamos a ver por qué. Yo hace rato les mencionaba que si bien estos tres centros sensoriales o aferencias sensoriales influyen en el control de la postura, no todos trabajan a la par, sino que constantemente cada uno informa ante ciertas situaciones que se presenten. Y hay situaciones en las que una aferencia sensorial trabaja más que la otra o más que las otras dos, ¿ok? Por eso es que es importante entender cómo estos mecanismos constantemente están cambiando. Por ejemplo, la visión. La visión se modifica en función del entorno, ¿ok? Y esto va a depender que en la situación que nos encontremos, esta visión, sobre todo en situaciones estáticas, la visión es una aferencia muy importante, ¿ok? Porque nos da un panorama del entorno en el que estamos trabajando o sobre el que estamos, ¿ok?
Por eso es que en las situaciones estáticas o donde la base de sustentación no se pierde tanto, la visión consciente trabaja muchísimo. Pero de igual manera la percepción automática del movimiento. Tenemos una percepción que está dada más por la visión periférica, que nos permite identificar las constantes situaciones que se puedan presentar, ¿ok? Y que no lo estamos realmente pensando. Como, no sé si alguna vez les ha pasado que un objeto les va a, que no están poniendo atención en eso, pero un objeto les puede llegar a caer o algo les puede, algo se está acercando de más y que sin que tú tengas esa atención a ese estímulo, una percepción inconsciente se da cuenta de ese tipo de situaciones, ¿ok? Pero tal vez la visión es una de las aferencias menos relevantes al momento de la estabilización postural. No digo que no sea importante, obviamente es importante, pero tal vez es una de las que menos, de las que si se privara, pudiera compensarse de mejor manera que si se privara la vestibular y la propioceptiva, ¿ok? Si nosotros a una persona la privamos de la visión, vamos a ver que hay diferentes perturbaciones, como diferentes fluctuaciones que la persona entre que se va hacia enfrente, hacia atrás o hacia los lados. A veces puede ser muy perceptible o muy poco perceptible, dependiendo también de la persona y su entrenamiento. Pero no quiere decir que no contribuya ¿cómo se llama? A la estabilidad postural. Después tenemos a la cuestión somatosensorial, donde entra más lo propioceptivo también, que nos informa sobre la posición y movimiento del cuerpo en superficies de apoyo. Nos da una relación corporal y también nos ayuda a entender cómo estamos o cómo es que nuestros pies están pegados al piso, ¿no? Y sobre todo la relación corporal, o sea, entender la relación que hay entre mi cabeza y mi cuello, entre mi cuello y mi tronco, dónde se encuentran mis extremidades y demás. Si nosotros priváramos la vía visual, la vía somatosensorial compensaría identificando la posición de nuestro cuerpo en el espacio, ¿ok? Pero el sistema somatosensorial es ineficiente en superficies en movimiento, ¿ok? O sea, en situaciones estáticas, el sistema somatosensorial es súper eficiente, ¿no? O es de las aferencias que más información nos pueden dar. Pero si esta superficie empieza a ser inestable, el sistema somatosensorial empieza a tener fallas en la transmisión de la información, ¿ok? Ya no es tan eficiente porque la base sobre la cual se encuentra está constantemente cambiando, que no es tan rápido como para informar. Por eso es que el siguiente sistema es el que se encarga de regular en este tipo de situaciones, que es el sistema vestibular, ¿no? Que está dado por los otolitos y por los canales semicirculares, perdón, que nos ayudan a predecir nuestra postura y adaptarla cuando hay cambios de velocidad del movimiento, tanto internos como externos, ¿no? O cuando hay movimientos que tienen que ver con las rotaciones de la cabeza o con aceleraciones, movimientos de aceleración también. Entonces, en situaciones inestables, el sistema vestibular nos ayuda muchísimo a adaptarnos a esos cambios, preverlos o predecirlos y adaptarnos a que nuestra postura pueda mantenerse estable, ¿ok? Entonces, estos tres sistemas funcionan de manera interactuada entre los tres o de manera relacionada, pero todos trabajan de manera diferente. Por eso es que hay que entender que cuando cada uno de estos sistemas se puede ver afectado, va a traernos una repercusión distinta. No es lo mismo que una persona pierda el equilibrio por una cuestión vestibular que por una cuestión visual o que por una cuestión propioceptiva, ¿no? Pero no quiere decir que ninguna de esas pueda compensarse. Hay estrategias para cada una. Y esto es en cuanto a las aferencias sensoriales, ¿ok? Y eso nos lleva a este punto. En posturas dinámicas, la organización sensorial se organiza en función de la tarea. Esto quiere decir que las aferencias sensoriales, cada una va a mandar información dependiendo la tarea que se vaya a realizar o el movimiento que se esté realizando,
¿ok? No siempre van a mandar la misma cantidad o la misma información, sino que va a variar dependiendo la tarea que vayamos a realizar, sobre todo en movimientos dinámicos. Muy bien. Bueno, hay algunas hipótesis que nos ayudan a entender un poquito más este punto, ¿no? Hay una hipótesis que se llama hipótesis de la ponderación sensorial, ¿ok? Donde nos menciona acerca de la modificación de la importancia del estímulo. O sea, ¿qué tan importante puede ser el estímulo o qué tanta importancia le damos a ese estímulo? ¿Ok? Que nuestros mismos sistemas le dan. Y que esa importancia del estímulo va a estar dada en función de la exactitud de la tarea, ¿ok? De la tarea que vayamos a realizar. Y que eso nos va a conllevar a realizar estrategias sensoriales y que van a ser variables en función de la misma exactitud de ese estímulo, ¿ok? Si se dan cuenta, se van relacionando uno con otro. Y por último, esta hipótesis nos ayuda a entender también que al final de cuentas se necesita mantener la postura ante las desestabilizaciones, independientemente de la tarea que se realice. Entonces, tenemos que esta hipótesis en general nos ayuda a entender que nuestro cuerpo o nuestras estrategias sensoriales se van a modificar en función de una tarea con el fin de mantener la estabilidad postural. Estas estrategias sensoriales van a variar, como les decía, en función de la edad. ¿Por qué? Porque en el envejecimiento hay ciertos cambios en la ineficiencia que puede haber en estas aferencias sensoriales. Ya la información ya no va a ser, ya no va a llegar de la misma forma que en una persona de 20, 30 o 40 años a una persona de 60, 70 u 80 años, ¿no? Ya hay un deterioro por la edad o por el envejecimiento mismo, ¿no? Obviamente va a estar variable en función, en la tarea y en el medio en el que se encuentre. O sea, en el lugar o en el contexto en el que se vaya a encontrar.